y habló bastante. Por eso nosotros queremos presentar a nuestro primer invitado, que es el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Chejade, a quien le damos las buenas noches. Congresista Chejade, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Verónica? Encantado de estar con ustedes, justamente en N Portada, encantadísimo. ¿Cómo está? Doctor, el presidente ha sido bastante directo. Primero, bueno, ha hablado sobre los ministros, pero creo que de eso hablaremos más adelante, sobre las interpelaciones, para saber qué es lo que usted piensa. Pero directamente, pues habló de temas que están relacionados con usted, digamos, y la comisión que preside, que está relacionado a esto de los sentenciados en primera instancia. Y ha habido una queja, imagino yo, de la mayoría de la población, porque todos estamos un poco cansados, ¿no es cierto?, de lo que se vio en los congresos pasados, no solamente el disuelto, sino los anteriores, que teníamos a personas que estaban sentenciadas y que estaban como protegidas o amparadas por esta inmunidad parlamentaria para no cumplir como cualquier otro ciudadano ante la justicia. Cuéntenos, por favor. Bueno, ya se aprobó, yo le rogaría al presidente que tenga paciencia, porque ya el Congreso de la República aprobó históricamente el día de hoy, a través de la Comisión de Constitución que me honra presidir, la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. 17 votos a favor y 6 en contra y una abstención, más del 70% de los congresistas de la Comisión de Constitución hemos dado un paso gigantesco aprobando la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, cosa que no se había hecho prácticamente en ninguna otra comisión de Constitución anterior. Creo que ha sido un paso emblemático, un paso histórico que hemos dado el día de hoy. Pasará al Pleno y si se repite, digamos, la proporción de los votos que hemos tenido hoy en la Comisión de Constitución, podríamos aprobarlo, digamos, por votación calificada. Como es una reforma constitucional, necesita por lo menos 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87. Sí. Y eso, teniendo en cuenta la proporción de las bancadas que han votado a favor el día de hoy de eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria, como un gesto para mejorar la calidad del Congreso, la imagen del Parlamento, y que no haya ningún tipo de blindaje, podemos de alguna manera lograr esto en 2 legislaturas consecutivas. Ha sido un gran esfuerzo de la Comisión de Constitución, un gran esfuerzo de mi partido, de mi bancada, Alianza para el Progreso, de mi presidente de partido, César Acuña Peralta, que ha sido uno de los promotores justamente en campaña y luego ya en funciones de dirigir estos proyectos de ley. El proyecto de ley es mío, de mi autoría, de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, pero también ha habido otras bancadas que se han ido sumando, pero quiero de alguna manera agradecer a todos los miembros de la Comisión de Constitución por este enorme gesto y este enorme avance. Punto 1. Punto 2, se aprobó lo que muchos estaban criticando en las últimas horas, que había haber un blindaje en el tema de los impedimentos. Pues bien, el día de hoy se ha aprobado un texto sustitutorio por enorme mayoría de 18 votos a favor y me parece que 3 en contra apenas, de que los sentenciados en primera instancia por cualquier tipo de delito doloso, que tenga una pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad, no pueda postular a ningún cargo de función, digamos, popular, cualquier cargo de ejercicio popular, de elección popular, y también quedan inhabilitados para cargos de confianza. Vuelvo a repetir, todo tipo de sentenciados en primera instancia que tengan penas privativas de libertad superiores a los 4 años. Creo yo que se ha dado un paso enorme en la lucha contra la corrupción y mejorar la sanidad y la imagen del Congreso de la República. Ok, ¿y por qué no se buscó aprobar en segunda votación lo que se aprobó en el Congreso pasado? Porque el procedimiento parlamentario dice de que una vez que digamos, no se aprueba en una segunda votación, cuando es una reforma constitucional, Sí. Regresa al archivo, ¿no? Ese es un tema de procedimiento parlamentario, no es un tema que yo lo quiera inventar. Entonces, Ok, pero ese mismo proyecto, ese mismo dictamen, digamos, ¿no podría haber sido, digamos, rápidamente pasado por la Comisión de Constitución? No, te vuelvo a repetir, procedimentalmente cuando es una reforma constitucional,
vuelvo a decir, y se aprueba, Ok. se tiene Va que al aprobar en dos archivo. legislaturas. Se aprobó en una legislatura, la segunda, lamentablemente, por la disolución del Congreso pasado, no pudo ni siquiera debatirse y aprobarse en segunda votación, y por eso Sí. fue al archivo. Pero se tomó como antecedente y creo que se ha cumplido largamente con dos reformas constitucionales, digamos, muy importantes, que también han sido bandera de batalla de mi partido, de Alianza para el Progreso, de mi presidente César Acuña Peralta, presidente del partido, de nosotros, de la bancada, y de muchas bancadas de la Comisión de Constitución, que también quiero saludar ese gesto democrático de lucha contra la corrupción, ¿no? Sí, porque de hecho uno de los protagonistas, ¿no es cierto?, de estos escándalos que movió un poco que finalmente se cambiara esto de la inmunidad parlamentaria y de los sentenciados, pues fue un congresista que pertenecía a su bancada, a su agrupación política, que es Alianza para el Progreso, que es el ex congresista Donaire, ¿no?, al que hubo que buscarlo por cielo y tierra para poder encontrarlo y presentarlo ante las autoridades para que responda como cualquier otro ciudadano. Entonces Sí, es imagino que verdad. ahí había como un peso también para la agrupación política de ustedes. Mira, creo que todos aprendemos de nuestros errores, ¿no? Nadie es libre de cometer errores. Alianza para el Progreso es una agrupación que está en formación, que tiene 18 años, digamos, de fundación, que se está dirigiendo de manera democrática, bien estructurada, bajo la dirección y liderazgo de César Acuña. Y, digamos, lo dije en la campaña, se aprende de los errores, y el señor Donaire como el señor Benicio Ríos fueron defenestrados y sancionados y luego presos. O sea, tampoco se apañó ningún tipo de impunidad, de actos delictivos de esta gente, ¿no? Y bien sancionados tienen que estar presos el día de hoy por actos lesivos a la sociedad y al Estado y contra el patrimonio y por actos de corrupción. Así que nadie está apañando nada. No son los únicos que, digamos, que lamentablemente han pasado por otros partidos, incluso otros sentenciados, y que, bueno, partidos políticos que han tenido que de alguna manera aceptar esos pasivos. Vuelvo a repetir, creo que los errores se aprenden y Alianza para el Progreso no está exento de eso, estamos aprendiendo y que tenemos una bancada el día de hoy bastante bien formada y potente, digamos, Sí, ¿no? Que ¿y aprendió de qué, los qué errores, fue ¿no? entonces de este predictamen que se llamó el predictamen Chejade, que hizo noticia, en donde se decía que pues, se permitía postular precisamente a los sentenciados en No. primera instancia? Porque, Mira, a ver, mira, no se puede criticar antes de jugar el partido, Verónica. Nosotros hemos tenido una estrategia que está dando resultados dentro de la Comisión de Constitución. Se presenta un predictamen intermedio, como sí, sucedió en el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Se presentó un dictamen no maximalista, sino intermedio, y luego se vio viendo de alguna manera con la experiencia, por esta parte que tenemos, la muñeca, a través de la experiencia que tenemos, cuál es el sentimiento. Se abría el debate de los demás congresistas de la República y luego se fue subiendo la valla hasta llegar a la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Lo mismo se ha hecho en, digamos, el tema de los impedimentos. Comenzamos con un dictamen intermedio para abrir el debate como punto de partida. Y lo dijimos ayer cuando nos entrevistaron, esto no va a ser finalmente el texto final, pero es hay un mucho que borrador, es un debatir sobre predictamen. eso, congresista, hay mucho que debatir Sí, sobre eso, había que sobre, debatir porque luego el de tema, todo lo la que hemos técnica, visto, había mucho que debatir si es que sí. los sentenciados en primera instancia deberíamos dejarlos postular siquiera al Congreso de la República. Es un tema de Sí. técnica legislativa y constitucional. O sea, una cosa es el tema político, que estamos de acuerdo todos, los peruanos, y otra cosa es el tema de técnica académica, legislativa, constitucional. Y creo yo que el día de hoy se solucionará rápidamente. Ayer cuando me entrevistaron dije, este es un primer un punto de partida para el debate y luego se va a ir ampliando la valla y de acuerdo a la discusión encontramos consenso, se puso un texto sustitutorio y luego se aprobó, digamos, con bastante celeridad. Así que yo creo que los resultados son los que mandan, mi querida Verónica, ¿no? O sea, usted no quería meter ahí, sin que muchos se dieran cuenta que los sentenciados en primera instancia podían postular. Usted no tenía esa intención de No, ninguna manera. sí teníamos la intención, pero había que comenzar el debate, abriendo el debate. Era un punto de partida para luego ir subiendo la valla, tal cual lo hicimos a través de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Son estrategias que uno va aprendiendo con el tiempo. Esto no lo aprendes, digamos, en la escuela o en la universidad o en la pizarra. Ujú. Esto lo vas aprendiendo dentro del procedimiento parlamentario, en la cancha, es decir, en el Congreso de la República. Hemos Sí. logrado grandes resultados, Verónica, y no se puede mezquinar lo que el día de hoy ha hecho la Comisión de Constitución, que ha sido grandes resultados históricos que creo que van a marcar la agenda de la reforma política y electoral, ¿no? Ok, entonces para que quede claro para el público, la Comisión de Constitución, y ahora está en manos del Congreso de la República, Sí. ha modificado este artículo 93 de la Constitución
que hablaba específicamente de la inmunidad parlamentaria. Esta famosa inmunidad Eliminación parlamentaria. total. Total. Eliminación total de la inmunidad parlamentaria. A la colombiana, ¿correcto? Total, a la colombiana. exacto. Eso Así quiere es, decir que cuando se apruebe, esperamos que así sea, más o menos viendo las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, que han aprobado esto en la Comisión de Constitución, a partir de eso van a poder ser denunciados los congresistas, por ejemplo, por difamación. Mira, acuérdate, Verónica, que primeramente son 2 votaciones, porque como es una reforma constitucional, se necesita aprobar en 2 legislaturas consecutivas. Si se aprueba en esta legislatura, tendría que aprobarse en la siguiente legislatura también, que comienza a partir del 6 de julio. Sí. Entonces, en eso hay que correr contra el tiempo. Obviamente, los congresistas de la República no son procesados, y eso no se puede cambiar, en ninguna parte del mundo se puede cambiar esto, por sus votos, no están bajo de ninguna manera bajo mandato imperativo, no pueden ser procesados ni por sus dichos, ni por sus votos, ni por sus opiniones dentro de su función congresal. Obviamente, ese es un tema que se respeta siempre acá en la China, en la Cochinchina y en Estados Unidos y en Europa y en todo sitio. Pero por delitos funcionales o delitos comunes, de frente va al Poder Judicial sin necesidad de levantamiento de inmunidad parlamentaria, lo que quiere decir que si esto se aprueba en segunda legislatura, ya no va a existir la famosa comisión de inmunidad parlamentaria. Si no es necesaria, sí. Que muchas veces se blindaban entre unos a otros, ¿no? Claro, por eso. Es un gran logro lo que se ha hecho hoy día, a partir de eso, por ejemplo, por eso digo yo, a partir de esta aprobación que esperamos que se dé en los momentos que correspondan, podríamos denunciar a un congresista por difamación, por ejemplo, porque hemos visto a lo largo de los años, ¿no es cierto?, que este paraguas que tenían los parlamentarios, pues lo hacía a veces excederse, ¿no es cierto?, en sus calificativos. Hoy ya no podría ser así de aprobarse esto en el Congreso. Sí, salvo que sean opiniones, que sean parte de su profesión. No, pues está hablando de difamación o calumnia. Bueno, o injuria. ¿No? Así es. ¿No? Muy bien. Y además, entiendo que un representante de la agrupación de Podemos también presentó un dictamen que fue rápidamente acogido por usted para que los procesos penales por delitos comunes, los que algún parlamentario podría incurrir durante su mandato, pues va a pasar directamente a la Corte Suprema, para que sea la Corte Suprema la encargada de poder hacer digamos, proceso. Así es. Como corresponde, mi querida Verónica, creo que es un paso adelante. Sí. Creo que fue una buena iniciativa del congresista, creo que Yupiop, si mal no recuerdo, de Podemos. Se ha acogido ese agregado y digamos que se ha mejorado el texto. Por eso te digo, podemos todos estar de acuerdo en decisiones políticas, pero hay que afinar el tema constitucional y jurídico, ¿no? Si no, podemos hacer un mamarracho, digamos, de fórmula legal. Y es por eso que es muy importante que el presidente de la comisión escuche a todos, trate de llegar a consenso. Yo te voy a ahora dar una pequeña primicia, ya una vez que hemos logrado el triunfo. Mira, ¿sabes cuál ha sido el secreto del éxito de todo esto, Verónica? Que yo, en mi caso me he tomado el trabajo junto con mi equipo técnico, debo agradecer a mi secretaria técnica, a mis asesores legales, el equipo técnico, de durante 2-3 semanas haber escuchado los diferentes predictámenes que no tenían consenso en semanas anteriores y haber escuchado los videos, las grabaciones de congresista por congresista. He olfateado de alguna manera sus dichos, sus dudas, sus afirmaciones y hacer un cálculo de cuántos votos podemos tener con tal o cual dictamen y cuál será la fórmula legal. Es un trabajo de filigrana, un trabajo, como se dice, de muñeca de relojero, que lo hemos implementado de la mejor manera para llegar a un éxito. Mira, hasta el día de ayer contábamos hasta 14 votos, digamos, en la Comisión de Constitución a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Llegamos hasta 17, y eso es muñeca, eso es tratar de trabajar, de escuchar a todos los videos anteriores, cuáles han sido sus preocupaciones, tomar nota y llegar a una fórmula legal y técnica al final de cuentas, ¿no? Para ir terminando entonces, ¿este resultado de la Comisión de Constitución no tiene relación con lo que dijo el presidente ahora, más temprano? Mira, el presidente de la República está equivocado, ¿no? Lamentablemente, y lo he dicho en varias oportunidades, lo digo lamentablemente porque el Perú pierde, ¿no? A mí no me gusta que pierda el presidente porque pierde el Perú. Ha fracasado en la guerra contra el COVID y en la reactivación económica. Ha destruido la economía del Perú, la ha convertido en menos 12 o menos 14% de crecimiento, a pesar de haber tenido una cuarentena terrible, y la primera de ellas. Ha fracasado en la lucha contra el COVID, la guerra sanitaria. Somos el 6º país más infectado del mundo.
sus políticas sanitarias no han dado resultado y obviamente él piensa que estamos en modo Congreso anterior, que quiere confrontar y quiere de alguna manera denostar al Congreso de la República, echándole culpas al Congreso de sus propios fracasos. Y ese es un tema de él. Por eso que yo le invoco al presidente de la República que no se meta, que no confronte con el Congreso de la República. Nosotros le hemos tendido puentes. Que él también tienda puentes en favor del Perú, en favor del desarrollo y la reforma política electoral. Porque el Congreso de la República, Verónica, y acá acabo, sí, a través de la Comisión de Constitución, es la casa de la reforma política y electoral y constitucional. Nosotros lideramos la reforma política y electoral, no el presidente de la República. Y eso hay que ser muy claros en aquello, ¿no? Bien, congresista. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Verónica, gracias a todos ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.